Las sirenas de la policía resonaban en mi cabeza. Verónica, mi suegra, estaba arrestada. Ironías de la vida. La mujer que sembró la discordia en mi matrimonio ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Tengo 35 años, soy Yamilet, era abogada en Venezuela, ahora limpiadora en Los Ángeles. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Llegar a Los Ángeles después de ser deportada de Venezuela fue devastador. Dejar atrás mi carrera como abogada, mi vida, fue un golpe que aún me duele. Mi esposo, Javier, me esperaba, pero su apoyo se veía opacado por la presencia omnipresente de Verónica, su madre. Ella, emigrante de Venezuela igual que yo, pero con un pasado acomodado que la hacía sentirse superior, se erigió como la enemiga silenciosa de mi felicidad. Verónica era una maestra de la manipulación. Utilizaba el chisme, el engaño, la culpa y la manipulación financiera para mantenernos a su merced. Subrepticiamente se apropiaba de nuestro dinero, utilizando argucias legales y financieras que solo entendía ella. En varias ocasiones, incluso llegó a decir que yo le estaba robando a ella, emigrante de México. Su objetivo era claro, desestabilizar mi matrimonio con Javier. Javier, en medio de este conflicto, se encontraba atrapado entre su madre y su esposa. Su indecisión, su miedo a enfrentar a su madre, fue el combustible que alimentó la tóxica relación con Verónica. Él, emigrante de Venezuela igual que yo, se sentía culpable de que su madre pasara por dificultades. Verónica sembraba semillas de discordia, creando conflictos imaginarios para confrontarnos. Me acusaba de ser una mala esposa, de no cuidar de Javier lo suficiente, de no ser digna de él. Utilizaba a Diego, nuestro hijo, como arma para manipularnos, creando falsas urgencias y situaciones dramáticas. Al principio intenté ignorarla. Creí que mi humildad y mi buena fe vencerían su hostilidad. Pero la manipulación de Verónica fue implacable. Sus actos fueron aumentando hasta que me di cuenta de que no se trataba solo de molestias menores. Era una guerra psicológica y ella era una general experimentada. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que Verónica había estado falsificando documentos para robar dinero de la cuenta bancaria de Javier. Fue un golpe brutal. Un descubrimiento que me hizo cuestionar mi propia cordura. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía alguien ser tan despiadada? Decidí enfrentarla. Conseguí un abogado y documenté cada una de sus acciones, acumulando evidencia para llevarla ante la justicia. El enfrentamiento fue brutal, lleno de acusaciones, negaciones y mentiras. Pero esta vez, la voz de Yamilet, la emigrante de Venezuela, la inmigrante, se hizo escuchar. Javier finalmente vio la verdad. La manipulación de Verónica había creado una barrera entre él y yo, pero la evidencia irrefutable de sus actos criminales derribó el muro de mentiras. Él se puso de mi lado, decidido a luchar por nuestra familia, nuestro hogar. El arresto de Verónica fue un punto de inflexión. No fue un momento de victoria, sino de liberación. El peso de la manipulación desapareció de mis hombros. La carga del odio comenzó a aligerarse. El proceso legal fue difícil, pero la justicia prevaleció. Verónica tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos, pero la verdadera victoria fue la que yo conseguí. La libertad que encontré al confrontar la toxicidad, establecer límites y confiar en mi propio instinto, la fortaleza que encontré en mi propia voz, en el amor incondicional de mi hijo y en el renovado apoyo de Javier. El camino es largo y aún hay cicatrices, pero ahora construimos juntos en paz, sabiendo que la verdadera fortaleza de una familia radica en la confianza mutua, en la transparencia y en el amor sincero. El arresto de Verónica no significó el fin de mis problemas, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre y desafíos. Aunque la amenaza directa de su manipulación había desaparecido, las secuelas de sus acciones seguían presentes.
La relación con Javier, aunque restaurada, necesitaba tiempo para sanar. La desconfianza, sembrada durante meses por Verónica, era una herida profunda que requería paciencia y comprensión mutua para cicatrizar. Verónica, encarcelada, se mostró arrepentida. En sus cartas, llenas de un arrepentimiento que parecía genuino esta vez, confesó sus errores, pidió perdón. Hablaba de su soledad, de sus miedos, de la presión social que la había llevado a actuar de manera tan cruel. Sus palabras no justificaban sus actos, pero ayudaron a comprender el origen de su comportamiento tóxico. Ricardo, mi esposo, luchaba con la culpa. Se sentía responsable por no haberme defendido antes, por haber permitido que Verónica manipulara nuestra vida durante tanto tiempo. Sus esfuerzos por reconstruir nuestra confianza fueron constantes, demostrando su amor y su arrepentimiento a través de gestos cotidianos de afecto y apoyo. El proceso legal contra Verónica fue largo y tedioso. Sus abogados intentaron minimizar sus acciones, presentándola como una víctima de las circunstancias. Pero la evidencia que había recolectado, junto con los testimonios de otras víctimas de su manipulación, fue contundente. Verónica fue encontrada culpable de varios cargos de fraude y manipulación financiera. La sentencia fue significativa, suficiente para disuadirla de repetir sus acciones en el futuro. Mientras tanto, yo me enfocaba en mi propia sanación. El proceso de recuperación fue lento, pero constante. Comencé terapia, un espacio seguro para procesar las emociones que me habían abrumado durante tanto tiempo. Con la ayuda de mi terapeuta, aprendí a reconocer mis propias fortalezas, a valorar mi autoestima y a establecer límites sanos en mis relaciones. Me inscribí en un programa de reinserción laboral para emigrantes. Con el apoyo del programa, conseguí un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa. El trabajo no era tan satisfactorio como mi carrera como abogada en Venezuela, pero me brindaba estabilidad económica y la oportunidad de reconstruir mi vida profesional. Comencé a valorar pequeños momentos de felicidad, a disfrutar de la compañía de Diego, a apreciar la simple alegría de una tarde soleada en un parque de Los Ángeles. El recuerdo de la opresión y la manipulación de Verónica se desvanecía, reemplazado por una sensación de libertad y esperanza. La lección más importante que aprendí durante este difícil proceso fue la importancia del amor propio. Me había pasado mucho tiempo tratando de complacer a Verónica, de ganarme su aprobación. Había ignorado mis propias necesidades, mis propias emociones, pero ahora había aprendido a darme prioridad, a escuchar mi intuición, a confiar en mi propio juicio. La confianza en mí misma fue la clave para superar la adversidad. Fue la fuerza que me permitió enfrentar a Verónica, a denunciarla, a luchar por mi felicidad y la de mi familia. Fue el cimiento sobre el cual reconstruí mi vida, mi matrimonio y mi propia identidad. Y aunque el pasado dejó cicatrices, ahora miro hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que el amor, la confianza en mí misma y la fortaleza interior son más poderosos que cualquier manipulación o adversidad. Pero un nuevo desafío, uno que parecía desdibujar la línea entre el pasado y el presente, se aproximaba. Un desafío que amenazaba con desestabilizar una vez más la frágil paz que había logrado construir. La aparente tranquilidad de mi nueva vida se vio interrumpida por la llegada de una carta. No era una carta cualquiera, era una notificación legal. Verónica, desde la cárcel, había interpuesto una demanda contra mí, acusándome de difamación y perjurio. La carta cayó sobre mi mesa como una bomba, destruyendo la paz que con tanto esfuerzo había logrado construir. El miedo se apoderó de mí de inmediato. Verónica, a pesar de estar encarcelada, seguía siendo una mujer peligrosa. Su capacidad para manipular, para tejer mentiras, era aterradora. La posibilidad de enfrentarla nuevamente en un juicio, de revivir el trauma que había sufrido, me paralizó. Hablé con mi abogado. Me explicó
que la demanda de Verónica era una táctica desesperada para intentar retrasar su sentencia o incluso para conseguir una reducción de pena. Sin embargo, la demanda era una amenaza real. Si Verónica lograba convencer al juez de que yo había mentido en mi declaración, podría enfrentar cargos criminales. La perspectiva de un nuevo juicio, de enfrentarme nuevamente a la manipulación de Verónica, me llenó de ansiedad. El peso de la incertidumbre era inmenso, aplastante. Las noches se convertían en un torbellino de pesadillas, los días en una lucha constante contra la angustia. Ricardo, al principio, mostró su apoyo incondicional, pero con el paso de los días comenzó a dudar. La presión de la demanda legal, las implicaciones financieras, la posibilidad de un nuevo juicio le generaban un estrés inmenso. Sus dudas, aunque no expresadas abiertamente, crearon una brecha en nuestra relación. Mi terapeuta me ayudó a comprender que la demanda de Verónica era una manifestación de su propia desesperación, un intento final de controlar mi vida. Pero también me ayudó a ver que tenía que enfrentarla, que tenía que defenderme, no solo por mí, sino por Ricardo y Diego. Comencé a reunir pruebas para mi defensa. Recopilé nuevamente todos los documentos, los testimonios y la evidencia que había utilizado en el juicio anterior. Contacté a Ana, la investigadora privada, quien se ofreció a ayudarme nuevamente. Las siguientes semanas fueron una carrera contrarreloj. Trabajaba largas jornadas en mi nuevo trabajo, dedicaba las noches a preparar mi defensa y los pocos momentos libres a cuidar de Diego. La tensión era constante, agotadora. Pero también, en medio del caos y la angustia, descubrí una nueva fuerza interior, una determinación férrea que me impulsaba hacia adelante. Había superado la manipulación de Verónica una vez y estaba decidida a hacerlo nuevamente. Esta vez no sería por la paz y la tranquilidad, sino por mi familia, por mi futuro, por mi propia dignidad. La fuerza que me había permitido sobrevivir a la deportación, a la pobreza, a la manipulación de Verónica, volvió con más intensidad. Era una fuerza que nacía de la necesidad de proteger a mi familia, de garantizar su futuro, de construir una vida libre de la opresión y la injusticia. El día del juicio llegó, lleno de ansiedad y tensión. Me enfrenté a Verónica una vez más, pero esta vez fue diferente. Yo no era la misma mujer vulnerable y asustada de antes. Era una mujer fuerte, decidida, con una voz clara y contundente, y mientras enfrentaba a mi némesis, un nuevo giro en la trama, un giro inesperado que cambiaría todo, estaba a punto de suceder. El juicio fue una batalla agotadora. Verónica, a pesar de su arrepentimiento aparente en las cartas, se presentó en la corte con una actitud desafiante. Sus abogados, expertos en manipulación legal, intentaron desacreditar mi testimonio, presentándome como una mujer vengativa y resentida. El ambiente en la sala era denso, lleno de tensión. Cada pregunta, cada respuesta era una lucha. Mi abogado, un hombre experimentado y astuto, presentó una sólida defensa. Utilizó las pruebas que habíamos recolectado, incluyendo los documentos financieros falsificados, los testimonios de otras víctimas y los correos electrónicos de Verónica en los que admitía su culpa. Pero la estrategia de la defensa de Verónica era perturbadora. Intentaron pintar la situación como una disputa familiar, una rivalidad entre suegra y nuera, ignorar el trasfondo criminal de los hechos. Durante el proceso me di cuenta de que la estrategia de Verónica era más que una simple maniobra legal. Era una estrategia emocional, diseñada para desestabilizarme, para desgastarme, para hacerme dudar de mí misma. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo formaba parte de un plan para sembrar la confusión y el miedo. El punto culminante llegó durante mi contrainterrogatorio. El abogado de Verónica me atacó con una serie de preguntas diseñadas para cuestionar mi credibilidad, para hacerme perder el control. Intentó ponerme en aprietos, hacerme confesar que había exagerado, que había mentido. El ambiente en la sala se volvió sofocante. El sudor me corría por la frente.
Sentí que me faltaba el aire. Pero entonces recordé algo. Recordé la conversación que había tenido con Ana, la investigadora privada, justo antes del juicio. Ana me había mostrado una nueva evidencia, un detalle que podía cambiar el curso del proceso, un detalle que Verónica, en su arrogancia, había pasado por alto. Con calma, con voz firme, respondí a la pregunta del abogado de Verónica. No solo respondí, sino que contraataqué. Utilicé el nuevo dato para revelar una nueva faceta del entramado criminal de Verónica, una faceta que hasta ese momento había permanecido oculta. La revelación fue impactante. El silencio cayó en la sala. El abogado de Verónica quedó estupefacto. El juez, con el ceño fruncido, ordenó una pausa en el proceso. Durante la pausa, me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre. La lucha contra Verónica había sido una batalla ardua, una experiencia que me había transformado. Había aprendido a conocerme mejor, a confiar en mi propia fuerza, a defenderme, a luchar por la justicia. El resto del juicio fue un proceso técnico, un trámite para formalizar lo que ya se había revelado. La evidencia era abrumadora. Verónica fue declarada culpable. Su sentencia fue mayor que la anterior, debido a la nueva evidencia presentada. Salí del juzgado con un sentimiento profundo de satisfacción. No era la alegría de la venganza, sino la tranquilidad de haber logrado la justicia. No era un triunfo personal, sino una victoria para todas las mujeres que han sufrido la opresión, la manipulación y la injusticia. La victoria fue un triunfo del coraje, de la perseverancia y de la fuerza interior. Pero la verdadera victoria, la culminación de todo este proceso, aún se encontraba en el horizonte, en una revelación que me dejaría sin aliento y cambiaría para siempre mi percepción del mundo. Después del juicio, una extraña calma se instaló en mi vida. La tensión que había vivido durante meses finalmente se disipó, dejando un vacío que, a pesar de la alegría de la victoria, se sentía inquietante. Verónica había sido condenada, su imperio de mentiras había sido destruido, pero el peso de la experiencia seguía presente. Ricardo y yo, a pesar de haber superado la crisis, necesitábamos tiempo para sanar. La desconfianza, la incertidumbre, las largas noches sin dormir, todo había dejado huellas profundas en nuestra relación. Nuestro hogar, antes escenario de conflictos y manipulación, ahora era un espacio silencioso, un espacio en el que el silencio, a veces, pesaba más que cualquier palabra. Comencé a revalorizar mi vida, mi carrera como abogada en Venezuela, mi vida en Caracas, todo parecía lejano, como un sueño borroso. La inmigración, la deportación, la lucha contra Verónica, habían transformado mi identidad. Ahora me veía a mí misma como una mujer fuerte, resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Pero la lucha por reconstruir mi vida no era solo personal, también era una lucha por reconstruir mi matrimonio, por recuperar la confianza perdida. Ricardo seguía luchando con la culpa, con el peso de haber participado, aunque involuntariamente, en las actividades ilegales de su madre. Tratamos de reconstruir nuestra relación poco a poco, con paciencia y comprensión. Comenzamos a tener conversaciones honestas, a compartir nuestros miedos y nuestras inseguridades. Intentamos crear un nuevo espacio de confianza, un hogar en el que el amor, el respeto y la comunicación fueran los pilares fundamentales. En medio de este proceso de reconstrucción recibí una visita inesperada. Era Ana, la investigadora privada. Llegó a mi casa con una expresión seria, un archivo en sus manos. «Creo que deberías ver esto», dijo, su voz llena de misterio. El archivo contenía información que me dejó sin aliento. Era información sobre Verónica, pero no sobre sus actividades ilegales. Era información sobre su pasado, sobre su vida antes de llegar a Los Ángeles, sobre su verdadera identidad. Ana me explicó que durante la investigación había descubierto que Verónica había estado usando una identidad falsa, que su nombre real, su pasado, eran diferentes de lo que ella había contado.
que había huido de Venezuela, no por razones económicas, sino por razones mucho más oscuras. El documento revelaba una historia compleja, una historia llena de secretos, de mentiras, de un pasado turbio que Verónica había ocultado cuidadosamente durante años. Un pasado que explicaba, en parte, su comportamiento manipulador y su implacable necesidad de control. Un pasado que, irónicamente, la convertía en una víctima de sus propias acciones. Pero esa historia, esa verdad definitiva sobre Verónica, esa revelación que iba a cambiar para siempre mi percepción de ella, de mi propia vida y de la justicia, aún no había llegado. La verdad final estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el desenlace de esta historia tan compleja y dolorosa. La información que Ana me proporcionó era fragmentaria, pero suficiente para despertar mi curiosidad. Verónica, según los documentos, no era quien decía ser. Su nombre real era Isabela, y su pasado en Venezuela estaba envuelto en un misterio que parecía sacado de una novela policial. Había indicios de una vida pasada llena de secretos, de relaciones tóxicas, de una huida desesperada. Intrigada, decidí investigar por mi cuenta. Utilizando la información que Ana me había dado, comencé a buscar en archivos públicos, en registros de propiedades, en bases de datos online. La búsqueda fue ardua, pero fructífera. Descubrí una serie de documentos que conectaban a Isabela con una serie de delitos cometidos en Venezuela, delitos que nunca habían sido resueltos, delitos que explicaban su obsesión por el control, su miedo a ser descubierta, su manipulación constante. La verdad, cuando finalmente se reveló, fue mucho más compleja y desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado. Isabela, Verónica, mi suegra, no era solo una mujer manipuladora y tóxica, era una fugitiva de la justicia, una criminal que había huido de Venezuela para escapar de sus crímenes. Había construido una nueva identidad, una nueva vida en Los Ángeles, pero su pasado la perseguía como una sombra oscura. La revelación tuvo un efecto devastador en mi vida. Comprendí que todo lo que había vivido, desde la manipulación financiera hasta la demanda por difamación, era parte de una estrategia para protegerse, para evitar ser descubierta. Su comportamiento tóxico no era solo el producto de una personalidad dañada, sino el resultado de una vida dedicada a la mentira, a la evasión de la justicia. El peso de la verdad era inmenso, pero a la vez liberador. Al descubrir la verdadera identidad de Verónica, al comprender la magnitud de sus crímenes, la ira y el resentimiento que sentía hacia ella comenzaron a disiparse. No era solo una manipulación personal, sino una manipulación a gran escala. Decidí hacer lo correcto. Compartí la información que había descubierto con Ana, quien a su vez la compartió con las autoridades. La investigación se reanudó, esta vez con una fuerza y una profundidad mucho mayores. Las autoridades venezolanas fueron contactadas y se emitió una orden de extradición para Isabela. El final de la historia de Verónica fue trágico, pero justo. Su imperio de mentiras se derrumbó por completo. Fue extraditada a Venezuela, donde enfrentó las consecuencias de sus crímenes. No hubo celebración, solo un profundo sentimiento de alivio y de justicia. Mi vida, después de este proceso, cambió para siempre. Había pasado por una serie de experiencias traumáticas, pero había salido fortalecida, más consciente de mi propia resiliencia. Había aprendido la importancia del amor propio, de establecer límites, de perdonar, pero también de no olvidar. Había encontrado la paz, no a través de la venganza, sino a través de la verdad y la justicia. Mi familia se fortaleció, nuestra relación se consolidó. Habíamos superado la adversidad, no solo por la justicia, sino por la fuerza del amor y la confianza que se había forjado entre nosotros a través del fuego.
La verdad, aunque dolorosa, nos había liberado, nos había dado la oportunidad de reconstruir nuestras vidas sobre una base sólida, sobre una base de verdad, de perdón y de amor